vicor meum verbum bonum, dic opera mea Regi, beata es Virgo Maria, quem Dominum portasti, Creatorem mundi. Genuisti qui te fece, et in aeternum permane Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christus. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in caeli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. A te elevavi oculos meos, qui habitas in celis, ecce sicut oculis servorum in manibus Dominorum suorum, sicut oculi ancilla in manibus Domine sue, ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum doni miseratur nostri. Miserere nostre Domine, miserere nostri, quia multum repletis sumo despectione, quia multum repletis anima nostra, opprobio in abundantibus despesis superbis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michael Arcangelo, defendemus in perillio contra iniquitia insidia diabolis presidium, impere leo supplicamus tu militias celestis Satanarios que spiritus maligno, que partitione mano per vagantur in mundo divina virtute in inferno detrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Este video tiene como objetivo continuar con la catequesis. Soy el Padre José Manuel. Me alegra que estén mirando el video. Dios les dé la gracia de mirarlo hasta el final. Vamos a darle una repasadita sobre todo al Salmo. Acuérdense, es el lamento que sale de nuestra alma de ver la Santa Iglesia destruida, aniquilada en todos sus fundamentos, en el dogma, en la moral y el culto, totalmente vuelto una feria de locos, donde cada obispo, cada cura, cada religiosa enseña lo que le viene a la cabeza, como si la religión no fuera de Cristo, sino fuera de cada loco, como dicen, cada loco con su tema. Nosotros no nos preocupemos porque nos digan cismáticos, sedevacantes, herejes. Nos tiene sin cuidado, porque de lo que les he dicho, ¿qué sacamos con que haya papas si está destruyendo la iglesia? Y la verdad es que sedevacante, yo voy a hacer un video sobre eso, quiere decir que la silla de Pedro está vacía, pero no, que no es sedevacante, que está ocupada. Pero ¿ocupada por quién? Claro que está ocupado. Está ocupada el puesto del Papa, está ocupado el puesto de los cardenales, de los obispos en la diócesis, de los rectores en las universidades, de los decanos de las universidades, están los rectores de seminarios, los priores de conventos, todo está ocupado. No hay ni siquiera un cupo para un catequista en una parroquia.
Pero todos están destruyendo la iglesia. Todos están enseñando lo que se les viene a la cabeza. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros que esté vacía o esté ocupada la silla si la iglesia está siendo demolida? Nosotros mantengamos la fe, así nos ultrajen, así nos señalen, nos marginen, nos excomulguen. Nosotros somos católicos, no se dejen quitar ese título porque nos corresponde. Él les decía que este es el lamento que debe salir del profundo de nuestra alma, de nuestra madre, la iglesia dejada como está. Salmo 122, yo levanto a vos mis ojos, a vos que habitas en los cielos. Como los ojos de los siervos están fijos en las manos de sus señores, como los ojos de la esclava lo están en las de su señora, así están fijos nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, hasta que se apiade de nosotros. Piedad de nosotros, Señor, piedad de nosotros, porque estamos ya muy llenos de oprobio. Nuestra alma se abrevó ya con el exceso del desprecio de los ricos, de la división de los soberbios. Eso es lo que debe salir de nuestra alma en estos tiempos de tantísima confusión, tantísima abominación en la casa de Dios. Vamos a continuar con el tema sobre el protestantismo. Dice la falsedad del protestantismo. Probamos que el protestantismo es falso porque no tiene las notas de la verdadera iglesia. ¿Cuáles son las notas de la iglesia? Una, santa, católica y apostólica. Y por los graves errores y contradicciones que encierra. No tiene las notas de la verdadera iglesia. La iglesia verdadera es una. Ellos no son una. Una es la iglesia católica en el dogma, porque está formada por En el dogma, las sectas protestantes están formadas por multitud de doctrinas que cada secta profesa. Ni puede tener una unidad, pues en virtud del libre examen, o sea que cada quien interprete la Sagrada Escritura como le guste, cada cual puede creer lo que le parezca. O sea, yo les había dicho, si 50 leen la Sagrada Escritura, son 50 versiones. En el catolicismo no se puede, debe haber una unidad de fe. En el gobierno, pues sus sectas son independientes unas de otras y no reconocen un jefe supremo. En el culto, ni siquiera están de acuerdo respecto al número de sacramentos y casi todas rechazan el sacramento de la Eucaristía y por lo tanto el sacerdocio, así que no tienen misa. Solo en los Estados Unidos hay cerca de 40.000 sectas con credos diversos y otro tanto pudiera decirse de Inglaterra, de Francia y de todos los países. No se ponen de acuerdo siquiera en algunos dogmas fundamentales, sin lograr conseguirlo. En realidad puede decirse que las sectas protestantes no tienen de común sino el nombre y el odio a la Iglesia Católica. Muchos protestantes han llegado hoy día hasta negar la divinidad de Cristo y marchan rápidamente hacia el racionalismo y la incredulidad. Claro que sí. El protestantismo no es santo. En sus fundamentos que tuvieron gravísimos tachas morales. En su doctrina, porque si el principio del libre examen destruye la unidad, el principio de la inutilidad de las buenas obras destruye la raíz de la santidad. En sus miembros, pues desaparecieron entre ellos los milagros y el heroísmo de la santidad. El protestantismo tiene también el gravísimo error de negar la libertad humana, con lo que desaparecen las nociones fundamentales de responsabilidad y de mérito. Además, el protestantismo ha rechazado los más poderosos medios de santidad que tiene la Iglesia, como la confesión, la comunión
el ayuno, la devoción a la Santísima Virgen y a los santos, las sagradas imágenes, el celibato eclesiástico y el estado religioso. Cuando nos mostrarán los protestantes santos y taumaturgos como un Francisco de Asís, un Antonio de Padua, Vicente Ferrer, un San Ignacio, Santo Tomás, San Francisco Javier y mil otros y miles de santos que son decoro de la Iglesia Católica. No es católico universal, no puede ser católico porque no tienen unidad. En efecto, sus diversas sectas se excluyen mutuamente y donde está una no puede estar las demás, por eso ninguna puede ser universal, ninguna secta. De hecho, sus diversas sectas no se han extendido gran cosa fuera del país que las vio nacer. Así el luteranismo es propio de Alemania, el anglicanismo de Inglaterra, el calvinismo de Suiza. En realidad, ninguna secta protestante, ni siquiera todas ellas reunidas, tienen la expansión suficiente para llamarse religión universal o católica. No es apostólica, las doctrinas enseñan lo contrario de lo que enseñaron los apóstoles y sucesores, lo que se ha enseñado la Iglesia Católica durante 2000 años. Sus jefes no son los sucesores de Pedro y los apóstoles, sino que se alejaron por completo de ellos. El actual Papa, el padre aquí está hablando del Papa Pío XII, es el sucesor directo de Pedro. Entre los dos no ha habido interrupción, como tampoco la ha habido entre los apóstoles y sus sucesores, los obispos. Por el contrario, ni Lutero, ni Calvino, ni Enrique VIII son los sucesores de los apóstoles. Con excepción de la secta anglicana, los protestantes han rechazado rotundamente el sacramento del orden. Caen en gravísimos errores y contradicciones. También puede probarse que el protestantismo no puede ser la verdadera iglesia porque cae en gravísimos errores y contradicciones. Gravísimo error, por ejemplo, el libre examen, la inutilidad de las buenas obras, la negación de la libertad y de dogmas claramente consignados en la Escritura Sagrada, como la Eucaristía, el infierno, entre otros. Graves contradicciones, pues todas las sectas protestantes tienen doctrinas opuestas y sin embargo todas son protestantes. Basta que un católico deje de creer en una sola verdad de fe para que deje de ser católico y se convierta en hereje. Mientras que un protestante puede negar el dogma que quiera y sigue siendo buen protestante. De aquí se deduce la conclusión de que el protestantismo no puede ser la verdadera iglesia. La verdad no puede estar en contradicción consigo misma. Las sectas protestantes están en contradicción unas con otras, pero el protestantismo no puede ser la verdadera iglesia de Cristo. Otra cosa que debemos tener presente hoy en día, sobre todo, es la mentira. Ellos utilizan mucho la mentira porque hacen teatros fingiendo milagros para atrapar a la gente. Eso es del demonio. Usted sabe que el príncipe de la mentira es el diablo. Y casi todos ellos les gusta fingir que imponen las manos, que curan y todo eso. Y van llevando ese séquito de personas a las diferentes ciudades, a las diferentes plazas, para que hagan ese teatro. Eso no es de Dios, eso es del diablo. Entonces démonos cuenta por qué el protestantismo no puede ser doctrina de luz, ninguna de esas sectas. Y lo que yo les decía, ahorita con el nuevo orden global, como esas sectas fueron fundadas por Martín Lutero con la base económica de los banqueros judíos, alemanes judíos, pues ahorita ya van a empezar a recibir miles de millones para que se encaucen
en su totalidad hacia el nuevo orden global. Y de hecho ya hay muchas sectas protestantes que sus jefes ya tienen compromisos con el nuevo orden global y están alterando completamente todo. Así que entonces el problema de esas personas pues que van a ser fusionadas con la religión global. Ahí está el problema también para los católicos que no quieren despegarse de la matriz que los está llevando a la religión global. Por eso yo les insisto que tienen que separarse de las personas y los sacerdotes que no estén denunciando lo que pasa en la iglesia y sobre todo que no denuncien el complot global. Puede ser que diga la misa en latín, que diga que el Papa está enseñando herejías, pero nunca dice que hay un plan global instaurado por la ONU para llevar hacia ese dominio global en todos los aspectos y sobre todo lo que nos importa a nosotros en el aspecto religioso, el aspecto de la iglesia. Todos los sacerdotes que dicen la misa tradicional, pero no dicen el problema de la globalización, pues porque están trabajando para la globalización. Esto es una realidad. El mismo Papa ha dicho en el mensaje que mandó al Foro de Davos, ya yo les decía qué día, que esto va para la globalización. La religión se convertirá en una religión global y esa religión global de hecho no es de Cristo, porque el Señor dice, acuérdense lo que dice el rey, ¿acaso cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra? ¿Qué quiere decir? Que serán muy pocos. Las naciones apostatarán y sobre todo en la religión global ya Cristo no cabe. Cabe la Pachamama, cabe Buda, cabe todos los dioses, menos el Rey de la Gloria. Así que entonces no se trata aquí de odios, de fobias contra el Papa, de fobias contra el obispo, no, es que la religión está siendo llevada hacia la religión global, porque eso ya fue enganchado por el Papa Pablo VI y el Papa Juan XXIII, que los consideran santos, pues ellos van para allá. Ustedes sabrán. Seguimos, deberes para con la iglesia, dice acá. Cuerpo y alma de la iglesia. Hay necesidad para salvarse y pertenecer a la iglesia católica, porque fuera de ella no hay salvación. Eso es un dogma de fe. En efecto, ella es la sola verdadera iglesia de Cristo, y ella sola tiene el poder y los medios para salvar a los hombres. Para mejor entender esta obligación de pertenecer a la Iglesia Católica, es necesario distinguir en ella dos elementos, su cuerpo y su alma. Primero, el cuerpo de la Iglesia consiste en todo lo que tiene de visible y en externo, como sus sacramentos, culto, y de modo particular el bautismo, que es el signo visible con que se ingresa a la Iglesia. Segundo, el alma de la iglesia es todo lo que tiene de invisible y espiritual y de modo especial la fe y la gracia, que es lo que están destruyendo ahorita el alma de la iglesia. Se están celebrando ceremonias, se tienen los templos, se tienen los ornamentos, pero el alma de la iglesia no. ¿No ve que ya bendecir a dos hombres, eso es tener alma de iglesia católica? Eso da asco, eso no es católico, eso es una porquería. Es una religión de Sodoma y Gomorra. Necesidad de pertenecer a su cuerpo. Hay necesidad de pertenecer al cuerpo de la iglesia, al menos que uno esté en imposibilidad de hacerlo. Hoy en día no se puede pertenecer al cuerpo de la iglesia, al cuerpo jerárquico y estar bajo la jurisdicción, porque lo que les decía, el Papa y todos los obispos que están bajo su jurisdicción y todos los curas párrocos y las religiosas de los colegios, todos están llevando a la iglesia hacia el nuevo orden global, donde el Señor Jesucristo sale de la iglesia, sale del alma de la iglesia. Queda solamente la caparazón, queda solamente un zombie, un cadáver que se mueve por obra del diablo, pero no por obra de Cristo. Hay necesidad porque tal fue el mandato de Cristo, el que creyere y fuere bautizado se salvará, y el que no creyere se condenará. Mateo 16, 16. En esa religión global no creen en Jesucristo, porque ellos creen en la sinodalidad, donde todos tienen que entrar, todos. Aquí no hay
Ya Cristo no es el que dice, quien quiera venir en pos de mí, nígase a sí mismo, tome la cruz de cada día y sígame. No, cada persona con sus vicios, con sus resabios, forma esa religión que no es más que un cadáver putrefacto. A menos que uno esté en imposibilidad de hacerlo, porque hay muchos que sí no han recibido el bautismo, no han sido por culpa de su parte. Por ejemplo, los infieles, los que no han oído hablar de Cristo. Claro está que estos no están obligados a pertenecer al cuerpo de la iglesia. Necesidad de pertenecer al alma de la iglesia. Hay necesidad absoluta de pertenecer al alma de la iglesia y esta ley no tiene excepción. Hay necesidad porque la fe, imagínense lo que están destruyendo hoy en día, y la gracia, ¿de dónde? ¿Cuál es la fe nuestra? La fe en Jesucristo, Dios y hombre verdadero. ¿Y de dónde sale la gracia? De Jesucristo. Entonces hoy en día están destruyendo la fe en Jesucristo, diciendo que tiene sangre pagana, y la gracia no existe porque ya no hay diferencia entre pecado y gracia. No hay diferencia entre inocencia y vicio, no hay diferencia entre tiniebla y luz, todo es un revoltijo porque la palabra es que todos están incluidos en esa nueva religión, todos. Por lo tanto, no se le puede tachar a nadie que sea pecador ni nada, no. Usted haga lo que le guste y usted forma parte de este cuerpo, un cuerpo que no tiene nada absolutamente del alma de la iglesia, es un cuerpo sin alma, es les decía, un cadáver putrefacto que no bota sino gusanos y postema por todas partes. Fruto de los misterios de Cristo es lo único que puede salvarnos después del pecado. Esta ley es absoluta, esto es, no tiene excepción porque aún los que no han oído hablar de Jesucristo pueden y deben pertenecer al alma de la iglesia. Y lo consiguen con el fiel cumplimiento de la ley natural. La ley natural, imagínense, que hoy en día el mismo Papa enseña a burlarse de la ley natural, impresa en la conciencia de todo hombre. En efecto, el que cumple la ley natural da a entender que cumple la voluntad de Dios lo mejor que puede y, en consecuencia, que recibiría el bautismo si Dios le manifestara tal obligación. Pues bien, Dios no puede permitir que un alma se pierda en tales condiciones, sino que en el momento oportuno le infundirá la fe y la gracia para que pertenezca al alma de la iglesia y se salve. Por eso se sabe que los que están por allá en religiones falsas pues pueden salvarse. ¿Por qué? Porque si cumplen la ley del natural. Dios puede infundirle a la fe y la gracia por medio de una persona que lo instruya, por ejemplo, un misionero o una inspiración interior, o aún si fuera necesario, por medio de un ángel, como enseña Santo Tomás de Aquino. Para Dios no hay nada imposible, lo que cuando Él quiere salvar, salva. Démonos cuenta qué es lo que pasa con la iglesia actual, la jerarquía actual. Es solamente el cuerpo, pero no tienen el alma de la iglesia. El alma se alimenta de la fe y de la gracia. De la fe en Jesucristo, único Dios verdadero, encarnado. Eso, como Él es el único Dios, pues hay una sola religión, que es la católica, fuera de la cual nadie puede salvarse. Y Él es el que da la gracia a través de su sangre, que derramó en la cruz y nos lava a través de esa sangre, nos lava con esa sangre y destruye toda esclavitud del diablo. Pero ¿qué dice hoy en día? Que la sangre de Cristo es sangre pagana. Pues entonces, ¿qué es lo que hay en esa religión? Nada, es un cadáver putrefacto, por lo tanto, ustedes no escuchan sino escándalos tras escándalos, porque usted sabe que los cadáveres no pueden botar sino postema y gusanos. Y las personas que sean unidas a eso también no encontrarán sino cada día más confusión allá metidos en la parroquia, porque los sacerdotes tienen que cumplir la catequesis no de la Iglesia Católica, sino de la iglesia global, la que ha ceñido y diseñado y ceñido la ONU para la creación de la religión global. Por lo tanto, cada día habrá más putrefacción. ¿Quiénes pueden salvarse? Un hombre respecto a la iglesia puede hallarse en 4 estados, a saber,
4 estados, a saber, pertenecer. Primero, a su cuerpo y a su alma como un católico que está en gracia. Ni a uno ni al otro como un pagano que quebranta la ley natural. A su alma, pero no a su cuerpo, como un pagano que cumple la ley natural y al cual Dios en premio le infunde la gracia. A su cuerpo, pero no a su alma, como un católico en pecado mortal. Esto explicado podemos sentar el siguiente principio. Se salvan únicamente los que pertenecen al alma y al cuerpo de la iglesia. Los que no pudiendo pertenecer a su cuerpo, por lo menos pertenecen a su alma. En consecuencia, por pertenecer al alma y al cuerpo de la iglesia, se salvan los bautizados que además de profesar la fe, obedecen al Papa, mueren en gracia de Dios. Por pertenecer al alma sin haber podido pertenecer al cuerpo, podían salvarse los justos del Antiguo Testamento por la fe en el futuro Mesías. Pueden salvarse los paganos que no han oído hablar de la iglesia y cumplen la ley natural. Igualmente pueden salvarse los que están de buena fe y por error invencible en otra religión. Están de buena fe en otra religión los que no han oído hablar de Cristo, de la iglesia, o habiendo oído hablar de ella, no han podido, por perjuicios invencibles o por la imposibilidad de hacerlo, comprobar que es la única verdadera religión. Aquí cabe preguntarse, bueno, nosotros ¿en qué estamos aquí? ¿En qué plano estamos? ¿En el plano de pertenecer al cuerpo y al alma de la iglesia o qué? Mi opinión personal en esta situación que estamos, nosotros pertenecemos al alma de la iglesia. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la iglesia es una estructura y esa estructura pues viene alimentada por la jurisdicción del Papa. El Papa es el que recibió de Cristo para que la iglesia tuviera un cuerpo y recibió la jurisdicción y él se la delega a los obispos y los obispos a los párrocos y a los religiosos. Yo por ejemplo, yo no puedo llegar a ninguna iglesia a celebrar el santo sacrificio de la misa porque para ellos no soy católico, para ellos yo no soy sacerdote, para ellos yo no soy absolutamente nada, un impostor y un farsante. Eso quiere decir que yo estoy excluido del cuerpo de la iglesia, del cuerpo. ¿Por qué? Porque yo no acepto una jurisdicción que está destruyendo la iglesia, una jurisdicción que está llevando la iglesia hacia un embudo para terminar en una recipiente que no tiene ya nada de la sangre de Cristo, que es la religión global. Entonces debemos pertenecer al alma de la iglesia, no tenemos derecho absolutamente a nada, porque hoy en día todos los sacerdotes que estén reconociendo jurisdicción tienen que de una u otra manera trabajar para el nuevo orden global. Todas las comunidades religiosas que están celebrando la Santa Misa en latín, pero están aceptando al Papa con toda su espantosísima costal de blasfemias y herejías e inmoralidad, ellos están trabajando para la religión global. Es que yo quiero que entiendan ustedes por qué no se puede hacer tratos. Porque es que ellos tienen la jurisdicción, tienen los edificios, tienen la gente, y con tener los edificios y la gente, tienen los medios económicos para mover. Entonces, ¿qué pasa? Que el día de mañana, lo que sucede especialmente con las comunidades que celebran la misa en latín, todas esas comunidades van a ser formadas en 20, 30 años por hijos de la religión global. ¿Qué esperamos que quede de religión católica, señores? Cuando ellos vienen con el Papa, aceptan al Papa e inclusive tienen obispos dependientes del Papa dirigiéndolos, ¿cómo van a sostener? Si no se sostuvo la iglesia, su doctrina, no la sostuvieron, la jerarquía que venía. Ahora, ¿qué será? Unas pequeñas comunidades
devoradas por esa curia infestada del veneno de la serpiente, ya de la sinagoga, ya de la logia. Entonces, por eso es que es necesario, esto no se trata de ser fanático, ni se trata de ser, no sé, se trata es de sobrevivir. Y mientras, lo que yo les he dicho a ustedes, mientras no destruyan la serpiente que está empotrada en la sala Pablo VI del Vaticano, no habrá sino veneno, veneno y putrefacción. Yo espero que a algo les sirva esta catequesis y les voy a dar la bendición. Adiutorium nostri nomini Domini, qui feci celum et terram. Domini exaudi rosina mea, como sat venia, icamo Domino Deo gracias, benedicat vos omnipotens et misericordia Dominus Pater, et Filius Spiritus Santo, que en todo Dios sea glorificado